bendiga grandemente a todos. Los felicito por haber venido, que tengan bienvenidas, muy lindos. Gracias al Señor por haber escuchado ustedes el llamado que Dios ha hecho para esta campaña. Son muy lindos, como decía el Señor. Los que no vinieron anoche se perdieron de algo muy hermoso, de un banquete muy bueno, muy precioso. Continuamos esta noche con el banquete que el Señor tiene preparado. Y mañana nuevamente vamos a estar todos unidos aquí. Qué bonito, qué hermoso que el Señor venga y nos encuentre haciendo su voluntad. Eso es hermoso, lindo, como hijos de Dios, unidos todos para hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer el Salmo 47. El Salmo número 47. Salmo número 47. Dice el Salmo: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, las heredades de Jehová, el cual amó, de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Altísimo de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Buenas noches, hermanos. Sean todos bendecidos en esta hora. Qué bueno que cada uno de ustedes ha podido venir a este lugar. Nos alegra tener bienvenida. Bienvenido cada uno de ustedes. Me alegro que hayan podido venir y así cada noche. Mañana vamos a estar terminando esta sección de mensajes. Quiero decirle, hermanos, que usted puede adquirir estos mensajes si quiere por CD, también lo puede adquirir en DVD si quiere verlo. Ya podemos grabar también en DVD. Prepare su corazón ahí donde está para la palabra, hermano. Ore un momentico al Señor y dígale: Dios, aquí está mi corazón para que me ministre en esta hora. Padre, muchas gracias te damos por este momento. Ahora, Dios, solamente queremos escucharte a ti, escuchar tu voz. Renunciamos a nuestro pensamiento, a nuestra idea, y te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros comenzamos anoche una miniserie de temas llamado la maldad, y nos hacíamos varias preguntas. ¿Por qué tanta maldad en el mundo? ¿Quién es el creador de la maldad? Lo veíamos anoche. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede acabar con la maldad? Y veíamos anoche inclusive dónde se originó la maldad. Veíamos que se originó en Satanás, y lo único que hizo Dios fue arrojarlo del cielo, y dice que lo envió a la tierra. Y ese maldadoso Satanás vino a la tierra, y cuando Dios crea al hombre, Él le inyecta su maldad en el corazón de cada persona. La maldad existe porque Satanás, en él comenzó la maldad. Dijimos que Dios es el creador absolutamente de todo. Dios creó a Satanás, pero Dios no creó la maldad. Anoche lo demostramos. La maldad comenzó en el diablo internamente, dice Ezequiel, hasta que se halló en él maldad.
Igualmente Dios creó al hombre perfecto y Satanás le inyectó el veneno de la maldad en el corazón. Yo les decía anoche y les ponía un ejemplo que el problema que tiene hoy la mayoría de las iglesias, y me da temor decir esto y hasta pena y vergüenza, pero la mayoría de lo que se llama hoy iglesia no han entendido el tema de la maldad. Y ellos creen que la maldad, les ponía anoche el ejemplo del palo de guayabas, creen que la maldad son los pecados que se cometen. Entonces en las iglesias les enseñan a las personas: ya no robe, ya no mate, ya no adultere, ya no mienta, ya no haga estas cosas. Y la gente va y se esfuerza para dejar de hacer esas cosas, pero con el tiempo vuelve y las hacen. Les decía que es muy parecido a tener en nuestra casa un árbol de guayabas y ver todas las guayabas allí maduras, y usted no querer las guayabas, entonces las arranca, pela el palo, pero dentro de unos meses otra vez aparecen las guayabas, pela el palo, dentro de otros meses aparecen las guayabas. Hermanos, hay personas que llevan 40 años en las iglesias cometiendo los mismos pecados. Por 3 meses dejan de pecar, por 6 meses dejan de pecar, por 1 año dejan de pecar y vuelven a pecar, porque ellos son árbol de maldad que producen la maldad. Y entonces el evangelio, que no es evangelio, es solamente motivación personal. Yo viví por ahí, por eso sé lo que le digo. Yo quitaba la maldad de mi corazón con ayunos. Yo quitaba la maldad de mi corazón bregando, tratando, luchando. Hasta que un día no pude más y me derrotó todo eso. Bregué, me santificaba, ayunaba, oraba, vigilaba. ¿Qué no hacía para sacar la maldad de mi corazón? Y siempre encontraba la maldad en mi corazón. Hasta que un día por la palabra, y hace poquito, creo que voy a completar apenas 8 años, 7 años, ahora en diciembre, ni me acuerdo bien, comprendí por fin que Cristo vino en esa cruz a erradicar de mi corazón la maldad, a quitar mi corazón malo y a darme uno totalmente nuevo, de tal manera que nací de nuevo, y de ahí en adelante pude ver mi vida sin maldad y sin pecado, como cantábamos las canciones. Ahora recibí la libertad con que Cristo me hizo libre. No se trata de tratar de dejar de pecar, se trata de creer que Cristo en esa cruz venció el pecado. Amén. Esa es la fe. Y eso es lo que estamos tratando de mirar. Por eso anoche hablábamos de la maldad, cómo se originó la maldad, y vimos todo lo del enemigo, lo de Satanás. Hoy vamos a hablar otro poquito. En primer lugar definimos lo que es la maldad. En segundo lugar vimos el origen de la maldad, cómo se originó, y vimos la primera parte, cómo se originó en el cielo. Ahora vamos a ver la segunda parte, cómo se originó la maldad en la tierra, y si alcanzamos, vamos a la propagación de la maldad en la tierra. Otra vez dice la Biblia: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Míreme, hermano, si usted entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario, se evitará problemas, se evitará religiosidades, y podrá caminar. Estos días hablaba con alguien, pero hace rato vine hablando con él, y él ha tenido una tendencia y volvió a decirme: es que otra vez yo como que no puedo. Hasta que yo le dije esta semana: el problema suyo es que no le ha creído a Jesús. Si usted creyera, le dije, que Cristo en esa cruz le quitó ese pecado, no tendría por qué estar otra vez cometiendo el mismo pecado. La gente no quiere creer el evangelio. El evangelio es una buena nueva. El evangelio es la buena noticia. ¿Qué es una buena noticia? Que ya todo está arreglado, hermano. No es que el Señor va a arreglar algo, es que el Señor ya lo arregló en esa cruz. Y el evangelio es predicar eso, compartir que el Señor ya hizo una obra en esa cruz, arregló todo,
Y lo único que el hombre tiene que hacer es creer. Cuando el hombre cree lo que Cristo hizo en esa cruz por él, se apropia de los beneficios de esa cruz y los toma para su vida. Ahí su vida cambia. Pero el hombre dice, sí, Cristo hizo por mí, pero yo tengo que bregar. O lo peor, son incrédulos. Aunque la Biblia dice que Cristo quitó la maldad y quitó el pecado, la gente aún sigue creyendo que eso es mentira. Pero vamos con el tema. Vimos el origen de la maldad anoche en el cielo y vimos cómo Satanás se trajo una tercera parte de los ángeles, se volvieron los ángeles caídos o los demonios. Ahora vamos a ver cómo se originó en la tierra. Hermanos, yo le hago una pregunta y es muy obvia la respuesta. Si el mal se originó en el cielo con Satanás, y Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, y en la tierra están los seres humanos, ¿qué piensa usted? ¿Cómo es posible que se origine la maldad en el hombre? Me da tristeza, pero hay muchas personas, y yo hablaba con mi esposa a mediodía y le decía, hay dos tendencias marcadas. Una tendencia son lo que llamamos las iglesias pentecostales o iglesias carismáticas de nuestro tiempo, que ellos le dan un poder al diablo, lo elevan al punto que creen que en el sistema, que este mundo es dual, que está gobernado por dos poderes, el poder de Dios y el poder del diablo, y que ellos pelean entre sí para ver quién tiene más poder. Eso es mentira, eso es un error, porque en este sistema, en la creación, el único que gobierna es Dios. Pero hay un error de estas iglesias carismáticas y pentecostales. Todos los días mantienen echando fuera al diablo, mantienen haciéndole guerra al diablo, mantienen haciendo liberaciones en las personas, porque creen que es la confrontación con el diablo. Y ese es un extremo. Pero está el otro extremo de las iglesias ortodoxas. Y ahora ellos dicen, creemos que Dios es soberano y creemos que Dios tiene todo el poder sobre todo, aún sobre el diablo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿cuál es el peligro de estas iglesias? Sencillamente, el diablo no tiene ningún poder. Y no quiero nada que ver con él. Ese es otro peligro, otro extremo. Porque si bien es cierto que Dios tiene todo el poder, hermano, Satanás sí se está moviendo con el mal. Y Satanás está engendrando la maldad dentro de las personas y aún la procura dentro de la misma iglesia. Ahora, Dios es poderoso. Y si Satanás obra dentro de la iglesia de persona, a Dios lo permite, yo sé. Eso lo vamos a ver mañana. Dios, ¿por qué lo permite? Pero nosotros somos responsables, hermanos, de tomar las armas que Dios nos dio. Porque aunque Satanás fue destruido, eso lo vamos a ver ahora, él sigue teniendo poder. No él mismo, pero sigue teniendo poder y vamos a ver sobre quién. Pero bueno, vamos a mirar el origen del mal en la tierra. Y yo quiero que miremos algo curioso. Uno se pregunta, ¿dónde comenzó el mal en la tierra? Y dice, lo primero, Génesis capítulo 3, y allá con la culebra. Vamos a mirar que hay algo muy misterioso allí en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Decíamos anoche que Dios hizo al hombre perfecto. Todo lo hizo perfecto, dice, pero puso allí al hombre que había formado. ¿Cómo lo hizo perfecto? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, noten, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios pone al hombre que creó perfecto, bueno,
en el huerto. Pero en la mitad del huerto hay dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a mirar versículo 15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, o sea, Dios le dio una orden al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, en el huerto hay tres clases de árboles, lo acabamos de leer. Todo árbol delicioso para comer, una especie, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el Señor, Dios, le dice al hombre, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí está la palabra del mal, ponle lo que va a eso, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay una situación un poco difícil ahí y es un misterio y yo no pretendo descifrar ese misterio esta noche, quizá le queden dudas todavía. Pero Dios puso al hombre allí en medio, en el huerto, y en medio del huerto Dios crea al hombre con toda la libertad, la capacidad de decidir. Cuando Dios le ordena al hombre: coma de todos los árboles, el hombre tenía que accionar ese sí mismo, o ese libre albedrío, tenía que accionarlo y comer de todos los árboles lo hacía. Pero Dios le dice: pero hay un árbol del cual no puedes comer. Sin embargo, está ahí. Ahora yo quiero que piense algo. Los únicos que fueron creados sin pecado fueron Adán y Eva, de la raza humana. Y el otro fue Jesucristo. Los únicos que nacieron sin pecado fueron, eso pronto se lo vea mañana o de pronto ahora, fueron Adán y Eva, nacieron sin pecado. O sea, en ellos no había una maldad que los arrastrara, que los esclavizara. La Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado, pero Adán y Eva no, porque Adán y Eva no tenían pecado. En Adán y Eva no había maldad, por lo tanto Adán y Eva eran libres. En ellos no había nada interno que los empujara a hacer algo. Ese estado libre Dios lo dio para que el hombre tomara la decisión. Hermanos, y usted puede pensar en el ser humano ahí al lado. Vamos a pensar, estos son los dos árboles. Él tiene a la izquierda el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el Señor le dice: cuando coma de ese árbol te vas a morir, por lo tanto lo vamos a llamar el árbol de la muerte. Pero luego le dice: y a la mano derecha tienes el árbol de la vida, el día que comas de él tendrás ¿qué? La vida eterna, la eternidad. O sea, el hombre fue creado neutro, pero Dios esperaba que el hombre tomara una de las dos decisiones: coma del árbol de la vida, pero no coma de él, con una advertencia: si come de este te vas a morir. Ahora, ¿cómo se llama ese árbol? La ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ahora vamos a pensar por un momento. El hombre fue creado sin el conocimiento de lo que es el bien y el mal. Aún sin tener en él en sí la vida eterna. Pero el hombre tenía que tomar una decisión. Y Dios lo deja al hombre. No sabemos cuánto tiempo, pero bueno. Ahora, ¿qué pasó? Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí ven lo que le dice? Así que Dios les ha dicho: no coman de todo. Tremendo Adán y Eva. Dios los pone en el huerto, pero les dice que no coman de todos los árboles. La serpiente. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: el peligro
de hablar con la culebra. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, lo tenía claro, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La tenía clara, para que no muera, lo sabía Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí empezó, hermano. No. ¿Qué le dijo Dios? Si comes del árbol de la ciencia, el bien y el mal, vas a morir. ¿Qué le dice la serpiente? Ahora, la serpiente ahí es Satanás. Tengo textos para ir y si no alcanzo a ir usted sabe, pero la Biblia en Apocalipsis habla de la serpiente antigua y está hablando que es el mismo diablo. El diablo se metió, el diablo que es malo, ya veíamos anoche, de una manera se mete dentro de la culebra, personifica a través de la culebra y comienza a hablarle a la mujer. No sabemos cómo lo hizo, si adentro, no sabemos si ella oyó la voz, o si estaba hablando con la culebra. Y la serpiente, que es Satanás, le está diciendo, no vas a morir. Note cómo cambió la palabra de Dios, que es eterna, que no miente, que permanece para siempre. Le dice, si comes te mueres. Pero Satanás, ¿qué le dice? Mentira, no mueres. ¿Y usted cree que no es lo mismo hoy día? Hoy día Dios habla a través de los padres y le decimos a nuestros hijos e hijas, no haga eso porque tal cosa, y van y lo hacen y tal cosa. No se meta por ahí que se da un totazo, y se meten y se dan totazo. Entonces ponen el semáforo en rojo, por favor, si el semáforo está en rojo no pase porque se estrella con el que va a pasar ahí en verde. El semáforo está en rojo, ¿qué importa? ¡Pam! El choque. Porque no se cree la palabra de advertencia, la palabra que es corrección para nosotros, la palabra que es sanidad para nosotros. Estos hijos que están aquí pequeñitos, desobedientes de los padres, si el padre le dice algo es porque él ya sabe. Pero no, los niños todos desobedientes, no lo hago, pues hágalo y tanga, lleve. Le dice el diablo, no morirás, verso 5, sino que sabe Dios, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, usted, Adán y Eva, que no conocen, ustedes no saben qué es el bien y el mal. Hermanos, Adán y Eva, ¿saben qué sabían? La voluntad de Dios. ¿Saben qué sabía Adán y Eva? La palabra de Dios. Adán y Eva solamente se movían por lo que Dios decretaba. Y qué precioso vivir así. Adán y Eva no vivían por nada que había dentro de ellos. Escucha, hermano. Adán y Eva no vivían por nada que los motivara dentro a hacer, sino que él vivía por lo que veía a Dios, lo que oía de Dios. Señor, vaya, sí Señor, póngale nombre, sí Señor. Nunca se dejaba llevar por nada interno, porque en él no había nada interno. Entonces Satanás comienza a hablar y le dice, bueno, si usted come de ese árbol, ¿sabe qué va a pasar? Se le van a abrir los ojos, ustedes van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí está el mal. Ya va a saber qué es lo malo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Como quien dice, en otras palabras, y cuando usted sepa lo que es el bien y el mal, usted va a tomar decisiones. Usted va a poder irse hacia el bien o se va a poder ir hacia el mal. ¡Qué engaño tan grande! El bien para Adán y Eva era la voluntad de Dios. El bien para Adán y Eva era la palabra de Dios. Note, el bien estaba en Dios, pero ahora Satanás, ¿qué quería? Que el hombre determinara el bien desde adentro, desde sí mismo, no de afuera de Dios. Por eso mire, dice el verso 6, cuando Satanás le habla, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? ¿Qué veíamos anoche con el diablo, que dice que el diablo corrompió la sabiduría? Y Dios tenía toda la sabiduría y se la estaba dando a Adán y a Eva. Pero ahora Satanás comienza a moverle y a decirle, ay, usted va a ser sabio ahora. La mujer vio que el árbol era bueno, agradable, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y verso 6, la última parte, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Usted puede ver a Adán y Eva. Nunca comieron de este árbol. Ahora se lo voy a mostrar, comieron de este. Aunque yo siempre he dicho, puede ser metafórico eso ahí, no sé,
Pero yo digo, la comida no fue tanto por la boca, sino por el oído. Se comieron la palabra de Satanás. ¿Y cuál fue la palabra de Satanás? El engaño y la mentira, la maldad se le entró por el oído. Ahora mire, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos. Hermanos, algo le pasó a Adán y a Eva. Algo le pasó. A mí no me diga con cuentico de que no le pasó nada. Algo le pasó. Porque los ojos se le abrieron. Usted me dirá, ay, es que antes no tenía los ojos abiertos. Claro que sí los tenía abiertos para conocer la creación de Dios, pero no los tenía abiertos para entender el mundo espiritual de lo bueno y de lo malo. Cuando se le abren los ojos y él entra a mirar ahora sí el mundo del bien y del mal, que era algo que le correspondía solamente a Dios, y Satanás lo sabía, por supuesto, porque Satanás, se halló la maldad en él, entonces Satanás ya conocía el bien y el mal. Pero el hombre estaba neutro en cuanto a eso, para poder depender de Dios. Y le voy a decir algo, hermanos, porque tengo que ir de esta manera. El problema que tiene el hombre hoy día es saber el bien y el mal. Porque con el conocimiento del bien y el mal, el hombre se rige por eso. El hombre vive en esta tierra de acuerdo al bien y el mal y no vive de acuerdo a la palabra de Dios. El hombre vive de acuerdo a su propio corazón y no de acuerdo al corazón de Dios. Por eso, ¿qué dice Cristo cuando una persona quiere venir a Él? Lo primero que es, niéguese a sí mismo. Niegue su bien y su mal. En otras palabras, niegue el árbol que le dieron en el Edén. Y eso está escrito en la Biblia. Dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted puede ver la obra del hombre, comenzó. Ellos se ven desnudos. ¿Qué hacen en ese momento? Escuche, como tienen ya el conocimiento del bien y del mal, usan ese conocimiento para coger unas hojas pensando que era lo bueno y se tapan, se cubren. ¿Saben qué me da tristeza? Que la religión son hojas. La filosofía, la psicología, todo lo que el hombre puede inventar de aquí abajo son hojas que usa para cubrir su desnudez. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Escucha, hermanos, Adán y Eva siempre oían la voz de Dios, pero esta vez fue diferente. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Va a pensar, el árbol de la ciencia del bien y del mal que se metió dentro de ellos, ahora lo único que hace con ellos es hacer que huyan de Dios, que se escondan de Dios, se esconden bajo el adulterio, se esconden bajo las drogas, se esconden bajo el sexo ilícito, se esconden bajo el dinero, bajo la religión y se esconden. Y el hombre mantiene escondiéndose de Dios. Que eso era lo que quería el diablo. Porque el diablo la pensó y arrojado de la presencia de Dios, estos también van a ser arrojados ahora. Y toda la vida van a caminar escondiéndose. Cuando usted invita a la gente a que venga a una campaña como esta, ellos no quieren venir porque siguen huyendo, siguen escondiéndose por el bien y el mal que hay en sus corazones. Verso 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa palabra, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaban, sino que Él está hablando de una posición espiritual. ¿Dónde estás tú? Yo te dejé en un lugar espiritual, ahora estás en otro. Y mire la respuesta, verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora el Señor le dice, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora el Señor, has comido del árbol del que te mandé no comiences. Has comido del árbol. La advertencia, el día que coma de ese árbol, morirás. Ahora cuando uno viene a Romanos 5:12, lo veíamos anoche, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, por eso la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora usted imagínese, Adán y Eva, ya los ojos están abiertos, ya tienen el conocimiento del bien y del mal. Ahora Dios, ¿qué va a hacer? Porque ¿dónde ocurrió eso? Pensemos, ¿dónde ocurrió la maldad originalmente? En el cielo. ¿Qué hizo Dios cuando se halló maldad en Satanás y se halló maldad en los demás? Los arrojó.
¿Qué va a hacer Dios ahora cuando el hombre ahora se halla la misma maldad que estaba en el diablo? Esa misma maldad ahora está dentro del hombre, dentro de Adán y Eva, la primera pareja. ¿Qué hará Dios? Los tiene que arrojar. Vamos a ir a Génesis 3, 22, 24, y mire lo tremendo acá. Y aquí es donde hay una revelación muy bonita, ojalá usted la tome. Y, Señor, me estoy quedando en este texto, no importa. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En esa parte. No que Adán y Eva ya eran como Dios. Dice Dios, Adán y Eva ahora son como uno de nosotros, en el sentido de que saben el bien y el mal. Eso quiere decir que antes ellos no sabían el bien y el mal. Ahora conocen el bien y el mal. Ahora saben el bien y el mal. Pero mire, verso 22, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Escuche, hermanos, Adán está en un punto neutro. Me está mirando, mire, está en un punto neutro. Adán pudo haber hecho, yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva comen del árbol de la vida? ¿Qué tienen ellos ahora? La vida. La vida. Disfrutan la vida y ya no les importa lo de allá. Pero Adán y Eva no hicieron eso. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entró la muerte en ellos. Y Dios dice, si yo los dejo así, ahora Satanás va a procurar que vengan a comer de este árbol y tengan eternidad, porque se llama el árbol de la vida, el árbol de la eternidad. ¿Qué hubiera pasado si ellos en este estado comen del árbol de la vida, llegaran a comer? Ellos iban a tener eternidad en muerte, eternidad, una perdición, una condenación. No había manera de rescatarles ya, totalmente perdidos como el diablo. Y hermanos, aquí hay una gracia de Dios tan hermosa, que ojalá usted la vea. Dios nunca diseñó un plan de salvación para Satanás y los demonios, los ángeles caídos, jamás. Ellos se comieron este árbol o esa maldad y ya quedó impregnados en ellos. Satanás pensó que iba a ser igual con el hombre, pero el hombre cayó en desgracia. El hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pudieron quedarse ahí. De hecho, le voy a decir, hermanos, y eso es lo que asombra mi vida en todo este tiempo que llevo estudiando la Biblia, porque a la mayoría de la gente el Señor la dejó ahí. Pero vamos primero con Adán y Eva. ¿Qué pasó? Dice, no vaya a ser que ahora alargue su mano y coma y viva para siempre. Verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó, hermano, lo arrojó, porque tenía el mal dentro Adán y Eva. Echó pues fuera al hombre. Ahora mire, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Qué celoso Dios! Ahora el hombre con esa condición no va a comer del árbol de la vida. Ahora, le voy a explicar. El árbol de la vida es Jesucristo. Cuando usted mira Apocalipsis, no puedo ir allá, tengo aquí todos los textos. Apocalipsis 2.7, Apocalipsis 22.2, habla del árbol de la vida, que es Cristo. De hecho, yo leía, y esta tarde me deleitaba mirando esos textos que dicen que el creyente, el que nació de nuevo, tiene derecho al árbol de la vida. Yo pensaba, oh Señor, ahora por la fe nosotros, cuando creemos en el sacrificio de Cristo, vea, ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Y lo voy a decir de una manera resumida. En esa cruz Cristo muere para destruir el árbol de la ciencia del bien y del mal en el hombre. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. ¿Para qué? Para que el hombre ahora, muerto esto, tenga acceso al árbol de la vida. Pero nosotros, el creyente ahora, come del árbol de la vida que es Cristo, porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la Biblia, Cristo vino a darnos vida, vida en abundancia. Quien cree en el sacrificio de Cristo participa del árbol de la vida por la fe. Él tiene vida eterna, pero en él todavía hay una muerte, porque el ser humano es tripartito. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces él recibe la vida de Dios en su espíritu, pero en el alma no. Por eso todavía los regenerados, los cristianos que han nacido de nuevo, todavía siguen haciendo la maldad.
Todavía hay maldad en ellos y Satanás la aprovecha y la manipula. Pero cuando nosotros muramos, o el Señor venga por nosotros, resucitemos, la Biblia dice que se nos dará un cuerpo totalmente nuevo, glorificado, y ahora sí tenemos acceso para ir a comernos todito el árbol de la vida, Cristo. O sea que ahorita comemos del árbol de la vida por la fe. Allá lo vamos a comer completamente. Pero ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Dice el Señor, para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, y escuche que esto es poderoso. Cuando yo entendí esto, Señor, cuando el ser humano, todos los hombres, ya nacemos en pecado. Solamente Adán y Eva nacieron libres del pecado. Solamente Adán y Eva tenían libre albedrío. Escuche lo que le voy a decir. Adán y Eva tenían libre albedrío, podían decidir. Ahora, cuando el hombre peca, y el árbol de la ciencia, el bien y el mal se mete dentro de ellos, ya el hombre no tiene libre albedrío. Ya el hombre es esclavo del pecado. Por eso Dios tiene que hacer un milagro en las personas y darles vida, resucitarlos espiritualmente para que puedan creer, se puedan arrepentir, puedan caminar con Dios. De lo contrario, no es posible. La mayoría de la gente está muerta espiritualmente. Ellos viven por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el problema que tenemos hoy día es que mucha gente se está anexando a iglesias grandes donde no les hablan esto y solamente le dicen haga una oracioncita de fe. Ellos repiten una oración como un loro y creen que ya son cristianos con el árbol dentro. La fe son dos cosas. Y yo lo dije el domingo, creo. Dijimos, la fe y el arrepentimiento son la misma moneda con dos caras. En muchas iglesias solamente le muestran la cara de la fe y le dicen, usted debe creer, y la gente cree con su mente, pero no le muestran la cara del arrepentimiento. Y solamente una persona se puede arrepentir cuando ella entiende la gravedad del pecado, la gravedad de la maldad, como dijo el salmista David cuando él pecó y cayó en adulterio con Betsabé, y él después entendió. Dios dice, la razón es esta, porque he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claro, yo sé que muchos cristianos y teólogos dicen, ay, ahí está hablando de que la mamá era adúltera. ¡Mentiras! David está diciendo, yo fui formado en maldad. ¿Quieren mirarlo? Salmo 55, 51:5, pues para que vea. Y ahí aclaró algo. Quiero que lo mire porque esta semana debatía con alguien este punto. El Salmo 51:5. He aquí en maldad, dice él, en maldad he sido ¿qué? Formado. No, usted va a pensar. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces alguien me decía esta semana, no puede ser, porque el mismo salmista, otro salmista en el Salmo 139 dice, ay, el Señor fue el que me formó y Dios no puede crear nada malo, me decía. Por eso él me decía, los niños nacen sin pecado, todos nacemos sin pecado, solamente que lo aprendemos a pecar y por eso pecamos. Yo le dije, bueno, si todos nacen sin pecado, ¿por qué terminamos pecando? Tan siquiera tenía que haber una persona que sea capaz de vencer el pecado y no hay nadie que lo haga. De hecho, la misma Biblia dice, en pecado fui formado. No, porque es que Dios es el creador de nosotros y Él no puede crear algo malo. Yo le digo, eso es verdad, pero con Adán y Eva. Dios creó a Adán y Eva con su mano. Dice que tomó del polvo de la tierra y hizo un muñeco. Bueno, así no dice la Biblia. Dice que formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Lo creó perfecto. Pero ahora, ¿cómo, de ahí en adelante, cómo nació todo lo demás? Ya el Señor no los formó. Ellos nacieron por algo que Dios había predeterminado ya, y era la creación, era la multiplicación de la unión de un espermatozoide y un óvulo en la relación de esa pareja, y de ahí iban a nacer los hijos. ¿Y cómo iban a nacer? Pues con los mismos genes
del padre, y si el padre es maldadoso van a ser maldadoso, y esa es la multiplicación de la maldad de esa manera. Ahora, la Biblia en Romanos 9, no voy a ir allá, pero dice que el Señor de la misma masa hizo vasos para honra y para deshonra. ¿Qué quiere decir eso? De la misma masa putrefacta. O sea, nosotros, Adán y Eva, de ahí en adelante fue multiplicador de maldad. Hasta nuestros días, y aún sus hijos, que usted va a ser de ahora en adelante, nacen en maldad, son multiplicadores de maldad. Pero Dios tenía algo. Y ahí donde opera y entra a operar lo que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede comer del árbol de la vida? Aquel que Dios le haga nacer de nuevo es el único. Aquel que nazca de nuevo, o sea, tiene que volver a hacerlo espiritualmente. Y después viene la glorificación, pero espiritualmente. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles? Todas las de la vieja creación pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El creyente es una nueva criatura. El creyente es una nueva creación. Por eso el Señor tiene que decirle a Nicodemo: tú sabes teología, tú sabes el antiguo pacto, todo eso, eres un religioso, eres un maestro inclusive de la ley. Pero le dice Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Por qué? Porque la primera vez nacimos con el árbol de la ciencia del bien y del mal. El nuevo nacimiento es la erradicación de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y el tomar el nuevo árbol, el árbol de la vida, nuevo nacimiento. Y eso se da en el espíritu, no en el alma. Por eso el creyente, aunque nació de nuevo, sigue siendo maldadoso en su alma, con malos pensamientos, con malos hábitos, y ya eso se llama la santificación. El Señor va a santificar eso en la medida que se consagre al Señor y que venga a escuchar mensajes en este lugar. Amén. Así entró el pecado, así se originó el pecado. Y voy a tan siquiera mostrarle un texto más, porque la gente dice, estos días también hablaba con alguien y me decía: mire, ese cuentico de que Satanás fue el que le metió el pecado al hombre, eso es mentira. Un pastor me hablaba y me decía: sí, eso es mentira, mire, sencillamente la serpiente es el pecado, y no es que el diablo vino, no, sencillamente el hombre mismo desobedeció a Dios, desobedeció la orden de Dios, y ese fue el pecado. Cuando yo le pregunto a la gente: ¿cuál es el pecado de Adán y Eva? Desobediencia. Y uno dice: sí, es desobediencia, pero mucho más que desobediencia. Porque antes para él poder desobedecer, tuvo que recibir, ser injertado de una maldad, de una rebelión que lo llevara a desobedecer, y ese es el mal. Miren lo que dice, hermanos, 2 Corintios 11. Versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, así toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás usó la astucia, bueno, la serpiente ahí todavía, porque la gente no, fue la serpiente, está bien, fue la serpiente. La serpiente usó la astucia para engañar a Eva. En Génesis 3 no habla del diablo, habla de la serpiente. Ahí habla de la serpiente. Ahora vamos un momentico a Apocalipsis. Quiero revisar esto. 12:9. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Si quiere otro texto, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y a Satanás, y lo ató por 1000 años. Cada vez que usted encuentra a la serpiente, ¿a quién se refiere?
Y Génesis 3:15 es la clave. Pondré enemistad entre la simiente de la culebra y pondré enemistad entre la simiente de Eva, que era la promesa que de la descendencia de Eva iba a nacer el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, quien iba a arreglar esto. Y Génesis 3:15 es la profecía donde está diciendo: el Hijo de Dios va a nacer, el Mesías va a venir, le va a aplastar la cabeza a Satanás, aunque Satanás le va a morder el talón. La serpiente va a morder el talón, indicando que Jesús iba a participar del pecado mismo, el cual participó Adán y Eva. Ese pecado que se metió en el hombre, que lo llevó a la muerte. Cristo, naciendo sin pecado, no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo no tiene por qué morir, porque es el único que nace sin pecado. Sin embargo, la Biblia registra que Cristo es mordido por la culebra. Eso indica que Él también recibe el pecado, pero no el pecado de Él, sino el pecado de la humanidad, el pecado suyo y el pecado mío. Y eso hace que Cristo tenga que ir a una cruz y morir. Y esa muerte, la mordedura de la culebra. Pero luego, cuando Jesús al tercer día se levanta venciendo y victorioso, Satanás es aplastado. Amén. La cabeza de la culebra es destruida. Amén. No solamente para acabar con el mal, sino para liberar a un pueblo que estaba esclavizado por Satanás. Ahora usted se pregunta: ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Cómo es posible que en las noticias hoy yo escuche de un hombre que tiene en la cabeza, un hombre que coge a una niña de 4 añitos y la viola? ¿Qué hay en esa cabeza? ¿Qué hay en la cabeza de una madre o de un padre que mata a sus 2 o sus 3 hijos? ¿Qué hay en la cabeza de un hombre que asesina a su esposa y a sus hijos y luego se mata a él? ¿Qué hay en la cabeza de un estudiante de 14 años que quería tener problemas y lleva un cuchillo y porque quería pelear con otro, le entierra una puñalada y le llega al corazón y lo mata? La maldad está internamente y Satanás está moviéndola. Esto no ha ido más lejos porque Dios es soberano y Él está guardando todo esto. Esta mañana me leí la historia de Job, tremendo. Mire, Job fue tocado porque, si puedo mañana lo comparto, Job fue tocado porque Dios se lo permitió. Así de que aunque hay tanta maldad, Dios la frena. Dios pudiera acabar con eso, pero Él tiene un plan. Y Él la permite por algo. Mañana vamos a ver eso. Pero Dios suelta un poquitico y permite que Satanás todavía se mueva, pero el día que Dios quiere frenarlo, frena, porque Dios es el único todopoderoso. No estamos en un mundo dual, yo creo eso. No es que Satanás y Dios están peleando, no hay pelea entre el bien y el mal, eso es mentira. Dios es todopoderoso y tiene todo bajo su control, pero Él sí permite el mal por una razón, y eso lo vamos a ver mañana. El origen del mal en la tierra. Número 3, la propagación del mal en la tierra. Y voy a dejar esto iniciado para mañana. Ahora, ¿qué pasó después de todo esto? Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Note, la maldad de los hombres, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre, cuando tiene el conocimiento del bien y del mal, él solamente tiene su corazón cargado de maldad. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? El hombre ha tratado a través de toda la historia de quitar esa maldad de su corazón y nunca lo ha logrado.
El hombre está tratando con la psicología, con la educación y no lo logran. Y las religiones se levantan y no lo logran. Anoche hablábamos que dice que, tremendo, porque dice que en el corazón hay un deseo, el corazón del hombre hay un deseo por el amor al dinero, todo hacia él, para traerlo hacia él. Y por ese amor al dinero, hermanos, se olvidaron de Dios y aún se olvidan del mismo prójimo. ¿Cómo es posible, hermanos, que la gente se esté enriqueciendo con la droga cuando ellos mismos ven esta gente cómo se degrada? ¿Cómo es posible que existan fábricas? Y eso es lo paradójico. ¿Cómo es posible que usted sabe que los que venden alcohol, aguardiente y cerveza, supuestamente hay un impuesto para la salud? Cuando esto está matando a la gente. ¿Usted sabía que al gobierno le conviene que haya más licor? Porque ellos reciben más dinero. Pero la gente no entiende y tiene un billetico, una cerveza, una caneca, y vamos a una rumba, y luego están por ahí borrachos. La maldad en el corazón del hombre es mucha. Es la maldad del corazón. El Señor dice, sencillo, hay que cambiar el corazón del hombre. No hay más. Hay que cambiar el corazón del hombre. Hay que cambiar el corazón del hombre. No hay nada más. No es que usted vaya a una iglesia por 40 años. No es que usted aprenda teología y luego la predique. Porque yo prediqué teología más de 18 años. No es eso. Es conocer exactamente qué es el pecado, qué es la maldad, cómo surgió esto, pero conocer qué fue lo que Cristo hizo en esa cruz. Recibirlo por la fe, de verdad creer y entregarse uno a esta obra preciosa de esa cruz y recibir todos los beneficios de esa cruz. Y cuando eso pasa, hermanos, entonces el corazón del hombre es cambiado, no es mejorado, no es arreglado. Escúcheme, hermano y amigo, Dios no vino a mejorar al hombre. Dios vino a cambiar el corazón del hombre para que el hombre tenga una nueva creación y de esa manera pueda ser salvo. Un salvo solamente se da cuando el corazón de él es cambiado totalmente. ¿Por qué cambiado? Porque es que Adán y Eva recibieron el corazón del diablo. Dos textos más y terminamos esta noche. Al haber tanta maldad en el corazón, y uno puede ver, entonces la gente dice, soy yo, es el hombre el que hace las cosas. ¿De dónde viene la maldad del corazón del hombre? ¿De dónde viene el pecado del corazón del hombre? Cristo lo dijo, pero ¿quién lo está manipulando? Vea, hermanos, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla y soñarad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche, yo he escuchado predicadores, estos predicadores que salen por enlace, que usted los conoce, de iglesias grandes. ¿Y saben qué han dicho? Muchos esperan la segunda venida del Señor. Cuando la segunda venida de Cristo, Él no va a venir hasta que el reino de Él no sea implantado en la tierra. ¿Sabe qué dicen ellos? Esto, Génesis 1:28, se tiene que cumplir. Ellos dicen, Dios creó al hombre para que juzgara la tierra, para que la dominara, para que señoreara sobre él. Y el hombre todavía no ha señoreado el hombre malo, pero no el cristiano. Entonces ahora están pensando que los pastores o que los cristianos, entre comillas, son los que van a ser los futuros presidentes, gobernadores, alcaldes y qué sé yo, para gobernar la tierra, porque ese es el reino de Dios. Por eso tienen mega iglesias y ya están pensando todas esas cosas. Ellos están pensando que esa va a ser la manera, porque la Biblia dice que ellos tienen que juzgar la tierra. Lo que ellos no saben, desconocen
que cuando Dios le da la orden a Adán y Eva para que señoree sobre la tierra, les conocen que una vez ellos fueron expulsados del paraíso, eso se les acabó. De que Dios ya no quiere ese tipo de gobierno, Dios no quiere que el hombre en pecado gobierne. Se lo voy a mostrar, vamos a ir a Lucas y terminamos. Lucas capítulo 4, esta noche ahí. ¿Qué pasó ahora? ¿Quién tiene el gobierno ahora de la tierra? Lucas 4, 5. Dice, y le llevó el diablo, está hablando a Jesucristo, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Escuchen, el diablo ya lo había hecho con otros. ¿Usted sabe por qué Salomón se desvió? ¿Usted sabe por qué Nabucodonosor, su corazón y el... Esta gente siempre ha querido, tienen un delirio de gobierno, de querer dominar el mundo. Pero mire, ¿de dónde viene ese delirio? Dice que Satanás, el diablo, le llevó a Cristo al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí, subraye eso, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué dijo el diablo? A mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué dijo el diablo? A mí me ha sido entregada. ¿Cuándo? Escuchen, Dios creó a Adán y Eva en perfección, y en esa perfección les dice, gobiernen y juzguen la tierra. Pero cuando Adán y Eva caen en pecado, Adán y Eva no solamente pierden el corazón de Dios, ahora se quedan con el corazón de Satanás, sino que perdieron el dominio, perdieron el gobierno de la creación y le pasaron el poder a Satanás. Eso era lo que él buscaba. ¿Cómo iba Satanás a poder gobernar esta tierra si Dios había creado al hombre para gobernar la tierra? La única manera era que él en su maldad se metiera dentro del hombre y a través del hombre pudiera gobernar. Así de que el hombre gobierna la tierra, pero realmente quien la está gobernando es el diablo. Ahora usted se da cuenta por qué tanta maldad. ¿Cuántos de ustedes estaban confiando en ese presidente o en el otro o en el otro, y ahora nos dimos cuenta que todos tienen rabo de paja? Porque todos son maldadosos. Y ya para las próximas elecciones, ay, de pronto este se ve mejor. No, espérese que suba. Porque igual el corazón está entregado al diablo. Dice, a quien quiera la doy, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Escuche, yo no creo que Dios le haya entregado a Satanás el gobierno de la tierra. Fue arrojado, pero dice la Biblia, y yo se lo mostré, que Dios le entregó al hombre el gobierno de la tierra. Pero Satanás le entregó el corazón, el hombre le entregó el corazón a Satanás, y ahora Satanás está gobernando al hombre. Pero ahora lo que dice, y a quien quiera la doy, verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué veíamos anoche que buscaba Satanás? ¿Cuál fue la maldad del corazón de Satanás? Yo me sentaré al lado del trono de Dios. Satanás buscaba adoración. Satanás tal vez todo el tiempo que miraba, él era el ángel perfecto, el creador, había sido creado perfecto, pero en Satanás comenzó a salir algo, y él miraba a Dios, y él miraba, y como todo el mundo le rinde culto, yo también le rindo culto a Dios, yo también lo adoro, le doy la gloria a Él, y yo voy por acá, pero, uy, ¿por qué estos no me la dan a mí? Y al punto que dijo, yo seré semejante a Él, yo quiero que me adoren también. Hermano, dígame, ¿qué es el deseo del hombre de tener cosas? ¿Por qué el hombre quiere tener más dinero? Porque quiere tener gente que se postre ante él, que dependan de él. Porque el hombre tiene sabiduría y quiere manejar porque buscan gloria, buscan reconocimiento, buscan exaltación, quieren ser semejantes al Altísimo. ¿Y eso de dónde viene? Del mismo diablo. ¿Sabe qué dijo el Señor? Yo no vine para ser servido, sino para servir, y los que me siguen me van a servirme. Los hombres
enseñoreen de las naciones, pero le dice a los discípulos, pero entre ustedes no será así, porque el menor de ustedes será el mayor. Por eso yo estoy en contra de la teología de la prosperidad y de la nueva era que entró a la iglesia y de ese pensamiento positivo, esos decretos y declaraciones de las iglesias de hoy día. Los pastores le enseñan a la iglesia a confesar positivo, a decretar. ¿Quién dijo que yo puedo decretar? A declarar, a decir, usted puede, confiese, declare. ¿Quién dijo? Eso es levantamiento del sí mismo, algo que Cristo dijo que tenía que negarse. El sí mismo está manipulado por el diablo. Y un verdadero cristiano dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pero la iglesia de hoy día levanta el vive usted, tenga la mejor casa, el mejor carro, el mejor artículo, vista lo mejor que pueda, ahí sea alguien. Usted y yo somos alguien si tenemos al que es alguien de verdad, al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén, amén. Y somos alguien para Él, así para los demás no seamos nada. Eso es lo que vale, ser alguien para Él y adorarlo a Él y rendirle a Él toda la adoración. Satanás dice, si tú postrado me adoras. Y ya no tengo tiempo porque ya quiero terminar, pero ustedes no se han dado cuenta, hermanos, los grandes testimonios que se han levantado. Le pongo una colombiana, la llamada Shakira. Pregúntele por qué tiene tanta fama y verá que ella aparece, ya le vendió el alma al diablo. Todas las personas que han ido a un lugar, yo no sé cómo, en su cuarto, qué sé yo, invocan al diablo y le dicen, mira, yo no quiero ser del montón, quiero ser alguien diferente, ayúdeme en algo. Un muchacho del grupo Kiss contaba de cómo él un día entró a ese lugar y le dijeron, mire, haga esto y verá, sin saber tocar una guitarra, ¿cómo es posible? Y él llega y después de que hace pacto con Satanás, le entregan una guitarra y de repente dice que las manos se le movieron y comenzó a tocar. Y luego tremendos guitarristas por todo el mundo con mucha fama, después terminan drogados, se suicidan, o le pasa lo de Michael Jackson. La maldad, la maldad. Y Satanás está detrás de todo eso, pero la gente no ve nada. La gente cree que son ellos. Es el diablo que está apoderándose de ellos. Y no alcancé, de pronto mañana vaya, porque yo me di cuenta que el diablo mismo se mete a las iglesias también y está metiendo su germen de maldad dentro de la misma congregación cristiana incorrecta delante de Dios. Bueno, lo vamos a ver mañana. Solamente Cristo resuelve este problema. Amén. Solamente Jesucristo es el único. Amén. Así que vamos a orar, póngase de pie por favor. Mañana terminaremos.